Domingo, 1 de febrero del 2026. Y el Señor tiene un tema hermoso hoy, como todos los domingos, ¿verdad? Siempre les digo, se van a reír de mí porque van a decir, siempre nos dice lo mismo. Pero la verdad es que para mí, el tener la oportunidad de hablar del tema favorito de mi vida, que es Cristo, pues me lleno de gozo, ¿no? Me lleno de gozo porque ¿cómo no amarlo, verdad? ¿Cómo no amar a ese hombre que vino y dio su vida por nosotros en la cruz? Y que nos cambió completamente el rumbo de nuestras vidas, que nos cambió la manera de pensar, de sentir, de hablar, de andar, ¿verdad? Cómo transformó la vida que llevábamos, una vida de dolor, de aflicciones, de pecado, una vida de tristeza, de amargura. Y vino y trajo milagros, ¿no? Insospechados, no sabíamos, jamás yo me imaginé que iba a poder yo estar predicando la palabra algún día. Yo decía, con que deje de drogarme y de alcoholizarme con eso. Pero me amó tanto que tuvo bien servirse de mi vida, de mi inútil vida, ¿verdad? Y ser escogido por él para ser un siervo, ¿verdad? De su palabra. Y yo le doy gracias a Dios por eso, no tengo con qué pagarle, ¿no? Hoy vamos a ver un tema hermoso que habla del milagro y el corazón. El milagro y el corazón, sí es así, hermosito. Porque muchos, como ahorita yo lo comentaba, ¿no? Recibimos el milagro, pero no todos tenemos el mismo corazón para recibirlo con la gratitud que se debe, ¿no? Muchos son los que reciben milagros de parte de Dios, pero pareciera que no hay una gratitud de parte de ellos, ¿no? Para poder decir, Señor, pues no sé por qué, pero gracias. No, muchos son como los 9 ingratos, cuando en la Biblia yo veo que hay 10 leprosos que fueron llamados por Jesús y Dios les sanó y les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Conforme fueron caminando, fueron sanando, y ya que se vieron sanos, solamente uno regresó a darle las gracias a Jesús. Los otros 9 no volvieron. Por eso esa parábola que habla de los 9 leprosos, ese pasaje, perdón, yo lo llamo los 9 ingratos, porque nomás de los 10, nomás uno regresó. Y así sucede muchas veces cuando estamos nosotros, aún en nuestros tiempos, vemos cómo el Señor hace milagros y hace prodigios y hace señales, y no todos agradecemos. Amén. El milagro y el corazón. Vamos a 2 Reyes 5. Por favor, amados hermanos, vamos a leer ese pasaje. Es uno de mis pasajes favoritos, hermano, porque yo estaba como ese sirio, como ese arameo, Naamán. Ese hombre era un hombre sin duda poderoso, era un hombre que tenía el respeto del pueblo porque era un comandante del ejército sirio y le había dado muchas, pero muchas victorias a su rey llamado Ben-Hadad, un rey impío, ¿verdad? Un rey que era amigo del pueblo de Israel, pero no dejaba por ello de ser impío. Ellos tenían sus propios dioses, ¿no? Y Naamán era muy respetado porque era el comandante del ejército del rey Ben-Hadad, ¿no? Y él tenía todo, hermano, lo que puedas imaginarte. Todo es todo. Pero tenía un pequeño defecto. Era leproso y estaba completamente lleno de lepra desde la coronilla hasta la punta de sus dedos de sus pies. Entonces él no salía de su tienda si no iba todo vestido con su armadura para que no vieran que tenía lepra. Le daba vergüenza, se avergonzaba de su lepra, de su enfermedad, ¿no? Y tristemente no podemos darnos cuenta cómo hay mucha gente que tienen así todo, pero están enfermos del alma, algunos, otros de plano físicamente. Amén. Y sabes, ese comandante sirio, ese arameo, gozaba de buena reputación como militar, pero tenía lepra, ¿no? Lo más hermoso de todo es que Dios siempre está presente, ¿no? Cuando quiere hacer un milagro, Él lo hace y lo hace con quien Él quiere y sobre quien Él quiere. Ese hombre, a pesar de no ser del pueblo de Israel, Dios le sanó a través del profeta
para que vieran en todos los pueblos de alrededor que en Israel hay Dios. No había, hay Dios. Amén. Y en México también, aunque se resistan, aunque entreguen el báculo ese mentado, y aunque hagan fiestas con chamanes, y aunque hagan lo que hagan, aquí en México gobierna Jesucristo. Amén. Y el Rey de Reyes es Cristo Jesús. Amén. Y algún día vamos a ver a nuestro pueblo, ¿sí?, envuelto en el amor de Cristo, y vamos a dejar de ver cómo se derrama tanta sangre, ¿verdad?, a diario. Eso es lo que nos hace falta, arrepentimiento. Arrepentimiento, por eso está el país como está. Amén. Y saben, Naamán partió hacia Israel. Vamos a leerlo, vamos a leer. Segunda Reyes 5. Naamán el arameo, sanado de su lepra. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un importante varón delante de su señor, y tenido en alta estima. Lo quería mucho el rey, dice, pero Jehová había librado por medio de él a Siria. Además, el varón Naamán era un guerrero valiente, pero tenía lepra. Los sirios o los arameos habían salido en bandas y habían llevado cautiva desde la tierra de Israel. Fíjate, ¿a quién? A una jovencita, a una hija de Dios. En una de esas campañas de guerra se llevaron presa, cautiva y esclava a una muchachita. ¿Y dónde crees que fue a parar esa muchachita? A casa de Naamán. Como en todo obra Dios, ¿verdad? Y sabes que la llevaron cautiva desde la tierra de Israel, una muchacha muy joven, la cual pusieron al servicio de la esposa de Naamán. Y ella le dijo a su señora, qué bien le iría a mi señor si acudiera al profeta que está en Samaria. De inmediato lo sanaría de su lepra. Fíjate la fe de esa muchachilla. Amén. Entonces ellos entraron y se lo informaron al Señor. No les gustaba el chisme. Y le dijeron, de tal manera que le habló y le dijo, a ver, venga niña. Y le dijo al rey de Aram, y le dijo el rey de Aram, ándale pues, ve, le voy a enviar una carta al rey de Israel. Y partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 cambios de ropa. También llevó la carta al rey de Israel, el cual estaba escrito así. Al momento de llegar esta carta a ti, tú vas a ver que he enviado a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Fíjate qué confusión tan grande, ¿no? Pensar que el rey lo iba a sanar, cuando el rey nomás era un simple rey, una autoridad puesta por Dios, sí, pero no tenía la unción del profeta, ¿no? Amén. Una cosa es ese sacerdote y otra cosa es la autoridad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus ropas y dijo, este está buscando excusas para hacerme la guerra, nada más. Porque él sabía que él no podía sanar a Naamán. Amén. ¿Acaso yo soy para dar muerte y dar vida para que éste me mande decir que yo sane a un hombre de su lepra? Sepan pues y dense cuenta de que él busca provocar contienda conmigo, o sea, quiere pleito. Pero cuando el profeta de Dios, Eliseo, se enteró de que el rey se había margaritoneado, se había rasgado la ropa, mandó preguntarle al rey, ¿por qué te rasgas la ropa, ridículo? Mándamelo a mí. ¿Es que no sabes quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Soy el siervo del Dios viviente. Tú nomás eres un reycillo. Y Naamán fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de Eliseo. Y entonces Eliseo ni siquiera salió a saludarlo ni nada, Le mandó decir con su criado, para que vean lo que es Dios. ¿Sí? Le mandó decir, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Pero Naamán se disgustó tanto y se fue diciendo, yo pensé sin duda que él saldría ante mí y me haría caravanas y toda la cosa, porque era el capitán, ¿verdad?, del ejército de los sirios. Estaba acostumbrado a que le hicieran caravana y toda la cosa. Yo pensé que se iba a poner de pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios y luego impondría su mano sobre la parte leprosa y quedaría sana.
¿Qué acaso no son mejores los ríos de Damasco, el Amaná y el Farfar, que todos los ríos de Israel? Mejor me voy a lavar en ellos y allí voy a quedar limpio. Arte de ignorante, incrédulo. Y se volvió y se fue enojado. Pero se acercaron sus siervos, que eran más sabios que él, y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera dicho que hicieras una cosa más grande o peligrosa o de más riesgo, sin duda lo hubieras hecho. Pues si te está diciendo algo sencillo, ¿por qué no lo haces y ya? ¿Verdad? Lávate, hombre, para que quede limpio. A veces nos gusta hacerla difícil. Entonces él se fue a lavar 7 veces en el Jordán de acuerdo a la palabra del profeta de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño o de un bebé, y él quedó limpio. Después Naamán, regresó ante el profeta de Dios con toda su compañía. Amén. Y al llegar se paró frente a él y le dijo: ahora he comprendido que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. Ahora pues, acepta estos regalos que te traigo. Le quería dar de todo lo que llevaba, hermano. Era para que no volviera a trabajar Eliseo, ni los hijos de Eliseo, ni los nietos de Eliseo en toda su vida. Pero Eliseo le dijo: no, hombre, vive Jehová, que aquí yo sirvo, que no voy a aceptar nada de eso. Si no estoy aquí por hambre. Ándale, agárralo. No. Dios me libre. No quiero deberle nada a nadie, dijo. Entonces dijo Naamán: bueno, pues si no lo aceptas, que de esta tierra se la den a tu siervo la carga de un par de mulas, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solamente a Jehová. Eso era lo que buscaba Eliseo, que se arrepintiera Naamán, que entendiera que el único Dios vivo y verdadero es Jehová. Entonces, amado hermano, dijo: pero perdone Jehová a tu siervo en esto, cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí, y él se apoye en mis manos y yo me incline en el templo de Rimón. Cuando tenga que inclinarme en el templo de Rimón, Jehová perdone esto a tu siervo. Porque sin duda lo iba a obligar su rey a postrarse delante de su Dios, ¿no? Pero decía: pero que no me tome en cuenta ese pecado, como diciendo: yo no quiero, pero lo voy a tener que hacer, ¿verdad? Entonces Eliseo le dijo: no, hombre, ya vete en paz, habiéndose alejado Naamán de él como a 1 hora de camino, fíjate, y ahí estaba como en Parras, casi. Como de aquí a Parras. Y luego el siervo de Eliseo, Giezi, le dijo: he aquí que mi señor le ha puesto muy fácil las cosas a este arameo, pues no aceptó nada de lo que trajo. Vive Jehová que ciertamente voy a correr tras él y lo voy a tumbar. Esos son los del otro culto, ustedes no. Y Giezi corrió atrás de Naamán, y al darse cuenta Naamán que corría tras él, se bajó del carro para encontrarse con él y le dijo: ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y él respondió: todo bien, mi señor. Es que me envió mi señor y me dijo que llegaron 2 varones de una región montañosa de Efraín y que son discípulos de los profetas, que si le mandas unos cambiecillos de ropa y pues hay algo, lo que sea tu voluntad. Entonces dijo Naamán: yo deseo que aceptes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos y 2 cambios de ropa a las bolsas y se los entregó a 2 de sus criados para que los llevaran delante de él. Entonces al llegar al lugar ocultó él lo que tomó y lo guardó en la casa donde vivía él. Luego despidió a los hombres y entre ellos se marcharon. Enseguida se fue y se paró ante su señor, y Eliseo le preguntó: ¿dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? No, aquí en el mercado. No, ¿dónde andabas? Él respondió: tu siervo no ha ido a ningún lado, Señor. Y le hacía así. Entonces Eliseo le dijo: mi corazón me lo declaró cuando el hombre se bajó del carro para ir a tu encuentro. En este tiempo es tiempo para ganar dinero. Es tiempo porque estés pensando: ¿y cuánto vamos a traer ahora? ¿Acaso es tiempo para eso? ¿Que no viniste a prepararte? ¿Que no viniste a dejar de drogarte? ¿Sí? O para que adquieras ropas, olivares, viñas, ovejas, bueyes, tenis, pantalones, sudaderas, bocinas. Por tanto, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia para siempre.
Entonces él salió de su presencia todo leproso, blanco como la nieve. Wow, Señor Padre, bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje, Padre. Ayúdanos a saber por qué el milagro y por qué el corazón, Señor. Ayúdame a poder explicar, Señor. Creo que es importante entender algo. Sabes, amado hermano, anoche estaba haciendo la predica y te prometo delante de Dios, vive Jehová que no miento, que me la pasé pensando en esto. Como a las 5 de la mañana me pude dormir, como hasta las 5, y platicaba con Dios. Y yo le decía, Padre, pues si yo le puse al tema la esclava y el rey, ¿por qué me dices que el milagro y el corazón? ¿Qué quieres que hable? Dijo, no, quiero que hables del corazón que tiene cada quien respecto al milagro que recibió. Y que les expliques cómo es posible que, aún y con todo lo que yo he hecho por ellos tienen un corazón así. Naamán, por ejemplo, cuando le dicen que se vaya y se bañe, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Que acaso no están mejor los ríos de allá de...? Y se enojó. El corazón de Naamán era un corazón testarudo, un corazón soberbio. ¿Cuántas veces nosotros, eso lo puedes leer, verdad? En la 5:11, cuando Naamán se disgustó y se fue diciendo, yo pensé sin duda que él saldría sobre mí. Corazón vanidoso, un corazón egocéntrico. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y pensamos, ya llegué? La nena de la corcuera. O la chiquis limanturo, ¿quién eres o qué? O qué, o ¿cómo le dicen? El grillo Sada, o quién eres tú, pues para que te haga caravanas. Somos nada más unos simples mortales, que venimos nada más a escuchar la palabra para ver si se nos quita lo perverso. Pero luego de repente queremos que nos hagan caravanas, que no me saludó el pastor, ya me voy a ir. Que la hermana me volteó la cara, fuchi, ya no le voy a hablar, y cosas de eso, ¿no? A veces tenemos ese corazón como el corazón de Naamán, y a pesar de que recibes el milagro y que te dicen instrucciones tan básicas como ama a tu hermana, ya no discutas, no murmures, no pelees, no contiendas, no se dividan, decides no hacerlo, ¿sí? Tiene que venir tus criados, y luego si tú no tienes criados, a decirte, mi señor, mi señora, pues qué, ¿a dónde vas? No te vayas. ¿Verdad? Vienen tus hermanitos y te dicen, no, hombre, échale ganas, sí se puede. ¿Por qué? Porque a veces resulta que los hermanos que son más pequeñitos, que tú consideras más pequeños que tú, son los que tienen más sabiduría y te demuestran humildad y te demuestran amor y pasión por Cristo, más de lo que tú amas a Cristo. Y te cuesta trabajo reconocer que no eres más que un simple mortal que está jugando a ser alguien importante. Aquí lo importante es Cristo. Sí, somos sus hijos y Dios nos ama tanto que murió su hijo por nosotros, pero somos nada más un instrumento en sus manos, un odre de barro, un vaso de barro, donde se guarda un tesoro de valor incalculable que es el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que entender, amado hermano, que tenemos que quitar ese corazón como el de Naamán, vanidoso, egocéntrico, testarudo. Ay, es que en esa iglesia no me gusta porque de repente cuando danzan sudan mucho. Ay, mejor voy a la otra iglesia donde está todo alfombrado y donde hay clima y donde huele bien bonito. ¿Y acaso te dicen ahí que te arrepientas? ¿Acaso ahí te dicen que no hagas esto, no hagas aquello? ¿Acaso realmente te hablan la verdad de la palabra? Tal vez la pastora te diga, pero pues toma las cosas de que vienen. ¿Sí? Yo creo que es importante entender que hay puntos básicos que respetar bíblicamente hablando, que no pueden negociarse, no puedes negociar con el diablo, Satanás. Entonces, bueno, Ben-Hadad también que te dice, ve y dale la carta al rey y dile que te sane. ¿Cuántas veces no vemos pastores o autoridades o reyes confundidos
confundidos, pero de plano confundidos. Ahorita platicábamos esa situación, ¿no? De que le pedían el voto a todos los evangelistas a la hora de la campaña, pero luego hacían pactos con los chamanes. Pues entonces, ¿de qué se trata? Hacían pactos con la comunidad lésbico gay. Pues, ¿de qué se trata? ¿O eres o no eres? O sea, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del poder? Pues sí, ya me di cuenta. Porque ver gente como el presidente de Salvador, que es un presidente que realmente teme a Dios, es un presidente que ha decidido hacer las cosas como Jesús manda, pues ahí es cuando dices tú, me quito el sombrero, ¿verdad? Delante de ese varón, ¿verdad? La presidenta de Italia que ha decidido sacar toda la doctrina woke de su país, que ha decidido volver a la palabra de Dios. El mismo Trump, que aunque lo tachen de nazi, que lo tachen de tantas cosas, de fascista y de lo que quieras, ama a Israel, ama a Jesús y ha decidido que los niños lean la Biblia. Él está defendiendo su país. Él está cuidando a su país. Entonces yo creo que aquí lo que nos falta es muchas veces, como Ben-Hadad, sabiduría. Las autoridades que tenemos están pero bien confundidas, hermano. Lo mismo van a que oren por ellos para que ganen la campaña que a la marcha gay. Van a todos lados, andan, porque no saben ni siquiera de qué espíritu son. Ese es el problema más grande que tenemos en México. Y en todos, en el estado y en el municipio, en todos lados se cuecen habas. Podemos darnos cuenta cómo hay muchas autoridades incompetentes que no tienen ni siquiera el más mínimo conocimiento del cargo que ostentan. Y esa la palabra dice que no pongas a un neófito, no sea que envaneciéndose vayan a hacer puras barrabasadas, ¿no? Se basan los puestos en compadrazgos y en cosas de esas, ¿no? Ben-Hadad estaba confundido, mandó decir, dile que lo sane, como si el rey fuera o tuviera el poder delante de Dios para hacerlo. Está bien clara, la palabra de Dios establece que los reyes no nomás son para gobernar, pero los que ejercen autoridad espiritual y unción, los que reparten la unción son los sacerdotes, son los profetas, son los ministros de culto que están a cargo de hablar de lo que es Jesús. Amén. Yo creo que es importante, amados hermanos, entender qué corazón tenía Ben-Hadad. Muchas autoridades así están como Ben-Hadad, confundidas, amando poder, ¿sí? Llenas de corrupción, llenas de perversión, llenas de tantas cosas malas, ¿no? Otra de las cosas es que el rey de Israel da tristeza cuando se entera de la carta, se desgarra las vestiduras. Ay, dijo Juan Gabriel, ay, tú. Pues háblale al que debes. Profeta, ¿cómo ves si se hace o no se hace? ¿Qué es para Dios, Señor? Tráigamelo. Pero no, ahí haciendo desfiguros, desgarrándose las vestiduras. ¿Quién soy yo para que me manden a este? Me quiere hacer la guerra. Es la oposición. Yo creo, ¿verdad? No, ya sabes cómo se agarran allá en la cámara, ¿no? A golpes, se carimarcan. Pero ¿sabes? Es porque están tan confundidos las autoridades. Los dos reyes estaban igual de confundidos, ¿verdad? Uno temeroso e incrédulo y el otro pensando que era el rey el que hacía las cosas. No, el que hace las cosas es el Rey de Reyes, es Jesús, el que hace posible todo, es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es realmente, yo me pongo a pensar, yo sí sueño con que algún día México sea gobernado por Cristo, hermano. Que mi Señor Jesús tome el control de nuestro país y que algún día el Señor haga de nuestra nación una potencia y que podamos decir somos dignos ciudadanos del mundo. Ya no somos el hazmerreír, porque, pues, para que digan, ¿qué hiciste? Una mexicanada, imagínate, o sea, es una ocurrencia. Somos una ocurrencia entonces para el mundo. Es triste, pero así nos ven, hermano.
¿Eh? Y sabes qué importante es que nosotros aprendamos que debemos de vivir como llegó Eliseo y que le dijo, mándamelo. ¿Por qué te cortaste las vestiduras? Mándamelo, mándamelo, el Señor lo va a hacer. Ese es el corazón el que debes de tener tú, el que debo de tener yo, un corazón confiado, un corazón que habita en los atrios del Señor Jesús todos los días, porque mayor es estar un día en su presencia, mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Y debes de vivir y habitar confiado, dice la palabra del Señor, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no temeré mal alguno, dice la palabra, aunque ande en valle de sombras y en valle de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Porque Jehová está conmigo y conmigo también. Entonces, fíjate el corazón de Eliseo, un corazón confiado y él sabe los alcances de su Dios, de mi Dios, de tu Dios. Yo te pregunto, ¿acaso tú sabes el alcance que tiene Dios en tu vida? Pero no de labios, porque luego vemos cómo de labios hablamos y hablamos, dice Tito, ¿qué es 2:8 o 1:8? Fíjense que con la boca decimos que lo amamos, pero con nuestros hechos lo negamos, ¿verdad? Negamos al Señor con nuestros hechos, decimos te amo, Señor. Hasta cantas, te amo, mi Señor. Y luego cuando llega el esposo lo tratas como si fuera cualquier cosa, o la esposa, o el hijo, no sé. Y niegas con tus hechos, niegas tu fe. ¿Sí lo tienes, hijo? Tito. A ver. Tito Caputito. 2 o 1:8. A ver, espérame. Déjame, no quiero equivocarme. Ay. El de que lo niegan con sus labios. Con sus labios lo declaran, pero con sus hechos lo niegan. Ahí voy. Dice, no, en 1:16, ahí andaba cerca, por 8 más. 1:16 dice, porque para los puros las cosas son puras, ese es 15, pero a los que son corruptos e incrédulos, nada les es puro, sino que su mente y su conciencia están corrompidas. 16 dice, profesan que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son detestables y desobedientes, réprobos para toda buena obra. Amén. O sea, así es como te ve Dios cuando eres hipócrita. Y yo sé que muchos de nosotros nos dicen la gente cuando venimos a la iglesia, ¿qué vas, hipócrita? Pues a eso voy, a dejar de ser hipócrita. Ahí me van a enseñar cómo ya no. Porque acá afuera me dicen cómo sí. Pero voy a aprender a decirle que no a esas cosas que me hacen daño y que me apartan de Jesús. Sí, una vez dijeron que esta iglesia era la iglesia de los drogadictos, de los borrachos, de las prostitutas y de todo lo peor de Matamoros aquí se metía. Yo dije, Simón, sí somos. Pues yo era alcohólico, drogadicto, adúltero, mentiroso, era de todo. De tocho, ticho y tacho. Pero era. Ya lo soy. Y el que me juzga sigue siéndolo. Está peor. Ese es el problema. Entonces aquí la cuestión y la interrogante es, ¿qué tanto conoces tú a Dios para que puedas decir que vives y habitas confiadamente en su presencia? Que crees que Él lo va a hacer. Y luego el corazón del criado, ese sí se dio baño. Jesse, fíjate, Elías
fue el maestro de Eliseo. Y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo le dijo, dame una doble porción de lo que tú tienes. Y Eliseo fue un hombre y un profeta poderosísimo. Y Jesse, pues se supone que iba a tener el doble de lo de Eliseo. Pero tuvo, en lugar de eso, tuvo pura lepra por tumbador. Oh, Señor, si tuviera un hermano que me bendijeron unos tenis del 5.5, del 6, del 7. ¿De qué número calzas, hermano? Del 5 al 8. Y si son Nike, mejor, Señor. Ahí estás orando en un lado del hermano que sabes que puede comprarte los tenis. No, hombre. Hermano tumbador, eres un hermano tumbador, es lo que eres, hermano. Amén. No, los del otro culto, ustedes no. Ustedes, aquí son puros de veras. ¿Verdad? Y ese hermano, el Jesse, ese Jesse cómo le regó. Siguió a Naamán, le pidió con engaños un regalo. Él tenía un corazón de engañador, un corazón de tumbador, un corazón perverso, malvado, hermano. Pensó que iba a engañar a su maestro. No se dio cuenta que Dios dice que todo sale a la luz. Su pecado lo alcanzó, hermano. Su pecado lo alcanzó. Y le dijo, me dijo mi señor que le mandes ahí unos cambios porque llegaron 2 pelados de allá de las montañas. Se puede aprender mucho de lepra en este relato. O sea, en pocas palabras, se puede aprender mucho de pecado, ¿no? En este relato. ¿Por qué? Porque indudablemente te das cuenta qué es lo que vas a recibir. Irremediablemente, sí o sí, lo vas a recibir tal cual. ¿Por qué? Porque si tú actúas como actuaron estos, estoy dando el ejemplo de todos los que están involucrados en una sola historia, hay de 7 a 10 involucrados. Está Ben-Hadad, está el rey de Israel, está Naamán, está la muchachita, la esclava, está Eliseo, está Jesse y los criados de Eliseo. Están de 7 a 10 personas involucradas en un mismo milagro. Y en ese mismo milagro hay 7 tipos diferentes de corazón. En ese mismo milagro, pues son los 10 leprosos. Y actuaron de maneras distintas, unos agradecieron, otros no. Mismo Naamán dijo, era corajudo y testarudo, pero cuando vio el milagro dijo, sí creo. No hay Dios más que en la tierra de Israel. Fíjate, se arrepintió. Ben-Hadad y el rey de Israel pues quedaron igual de ignorantes, ¿verdad? No dejaron de ser políticos. Pero ¿sabes cuál es el corazón más hermoso de todos? El de la esclava. ¿Cuántas veces nosotros no pedimos tanto a Dios y rogamos y tenemos tanta fe cuando estamos esclavos y pedimos que nos quite, que nos sane, que nos dé, Ella estaba en medio de una tierra ajena, en medio de un ambiente hostil, hermano. Si hubiera sido otra, le hubiera dicho, no hombre, que se muera el viejo este. Qué bueno que le dio lepra porque me tiene aquí esclava de su criada. Me trajo a fuerzas. Sin embargo, su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios la llevó con el propósito de que Naamán y su casa sirvieran a Jehová. Y fíjate, ¿cómo le ha de haber ido después a esa muchachita? ¿Tú crees que no la tenía como una princesa ya después Naamán? ¿Tú crees que no le vino recompensa por no callarse el nombre de Jehová? Por no decir, que por no negarlo, sino que le dijo, mi Señor, allá en mi tierra hay alguien que puede sanarte. Es el hombre de Dios, él sirve a Jehová. Por eso les digo a mis hijos, nunca dejen de hablar de Jesús. No sabes de dónde va a saltar la liebre. Tú no sabes para qué te tiene Dios en ese lugar, en esa casa, en ese negocio, no sé, donde quiera que te pare, te ponga Dios. Habla de Cristo. Porque puede que esté un Ben-Hadad ahí lleno de lepra, incrédulo, o esté ahí un Naamán lleno de lepra, o esté ahí un Jesse tumbador, y a lo mejor se arrepiente al momento de que te escuche de las grandezas del poder de Dios.
Y tal vez haya arrepentimiento y alcances a salvar un alma. Es importante que entendamos que el corazón de esa niña fue un corazón excepcional, porque no teniendo nada, lo tenía todo. Tenía paz, tenía amor, estaba en paz consigo misma, no odiaba a nadie. Porque alguien que odia no da un consejo de bien, pero dio un consejo de bien. Eso significa que su corazón irradiaba el amor de Dios. Significa que ella no deseaba mal a nadie, por el contrario, deseaba que su amo estuviera bien, a pesar de ser su amo. O sea, hablando como esclava, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no decimos, me voy a vengar, voy a hacer esto, me la va a pagar, ojo por ojo, diente por diente? Le deseamos lo peor. Es más, aquí hasta la hermana horas para que se vaya. Imagínate, en la misma iglesia, hermano. No tienes temor de Dios. Señor, ¿no necesitas una hermana allá arriba para mandártela de una vez? Llévatela. Imagínate, hermano. Qué triste es eso. La codicia y el engaño de Jesse son una advertencia para nosotros. La Biblia nos advierte contra la codicia de las ganancias deshonestas. Ahí mismo en Tito 1:7 lo dice. Estamos llamados a ser honestos de todos nuestros asuntos, sabiendo que Dios lo ve todo y juzgará como corresponde. Podemos estar seguros que nuestros pecados nos van a alcanzar, porque es necesario que el obispo o el que se haga llamar siervo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de los fariseos religiosos. Y cuando tú no entiendes que te va a alcanzar tu pecado, Números 32:23 lo dice, tu pecado te va a alcanzar, tarde que temprano todo sale a la luz, nada hay oculto ante los ojos de Dios, nada es nada, todo sale a la luz. Pero lo dije a escondidas, te oyó Dios, te va a sacar a la luz. Así. Números 32:23. Así dijo Moisés. No. Mas si así no lo haces, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado te va a alcanzar. Sí o sí, te va a alcanzar. Dios nos libre. Mejor llevarlo a la fría, hacer las cosas con temor y temblor, hacer las cosas con temor, con reverencia, con respeto, saber que el Señor todo lo ve y a Él no lo podemos engañar. ¿Qué corazón tenemos, hermano? ¿Qué corazón hay en ti? ¿El de la criada? ¿Que tiene esperanza? ¿Tú crees que ella no tenía la esperanza algún día de volver a su tierra con su familia? ¿Qué crees que pasaría después de que llegó Naamán como un bebé, sin armadura? Ya hasta caminaba sin armadura. Ya no había máscaras. Eso pasa cuando Jesús te alcanza y te sana. Te quitas las máscaras, las caretas. Y caminas como libro abierto, como cartas abiertas. Así dice Pablo, somos cartas abiertas donde cualquiera puede leer. Por eso es importante que seas el mismo en la casa que en la iglesia. Que luego somos bien hipócritas, en la casa somos unos demonios y en la iglesia somos los más santos. Que no seas hipócrita, por eso luego no te sigue tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu madre, tu padre. No te sigue ni el perro te sigue, hermano. Porque nomás puedes y lo pataleas. Jesús utilizó la historia de Naamán y de Eliseo como una ilustración del problema de la incredulidad de Israel, hermano.
Porque cuando yo veo Lucas 4:27, Jesús le exhorta a la multitud y le dice, ¿cómo es posible, bola de hipócritas, que habiendo tantos leprosos en Israel, en los tiempos del profeta Eliseo, ninguno de ellos fue limpiado, sino en Naamán el sirio? Eso significa que no había gente temerosa de Dios en esos tiempos en el pueblo de Israel. Que mejor en otros lados tuvieron temor y tuvieron fe y creyeron. Por eso yo digo gracias, Señor, porque somos un injerto en la rama original. Somos adoptados como hijos de Dios, gracias a que creemos en Jesús. Pero si de veras eres adoptado, pórtate como hijo de Dios. Pórtate como hija de Dios. No seas mal testimonio, porque luego tus vecinos empiezan a decir, para eso va, mejor no voy. Mira, anda toda borracha. Mira, anda de buchona. Mira, se acaba de bajar de un carro y ya subió otro. Y eso que va a la iglesia. O sea, si vas a hacer las cosas, hazlas con temor. Mira cómo trae a la esposa. Y él anda muy ajuareado. La trata mal. La golpea, la tiene muerta de hambre. No le da chivo, pero ¿qué tal a la novia que trae en el carro? Y así, ¿no? O sea, tenemos que ser sabios. No había fe en Israel en ese entonces. ¿Qué no había leprosos en Israel? ¿Y por qué escogió a un extranjero? ¿No vio a uno digno para hacer el milagro? ¿Sabes? Qué triste es eso, porque los leprosos de Israel pasaron por alto la sanidad que podría haber sido suya. Iglesia, no pases por alto el milagro que estás viendo a tu lado. No pases por alto el milagro que estás percibiendo cuando tú te hablan de la casa de rescate, cuando te dicen que hay muchos locos que han cambiado. Iglesia, no pases por alto ese milagro. Israel pasó por alto el milagro de la sanidad que pudo haber sido suya a través de Eliseo, así como en su lugar Dios sanó a un sirio, de tal manera que los israelitas de la época de Jesús estaban pasando por alto el poder que tenían justo delante de sus ojos. ¿Cuál poder, pastor? Decidieron matarlo. Muchos de nosotros decidimos mejor apartarnos de Jesús. Escupimos su preciosa sangre, hermano. ¿Sabes? Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, los gentiles mismos acabaron recibiendo el evangelio que Israel rechazó. Y por eso podemos decir confiadamente, Abba Padre. Yo le invito, amado hermano, que crea lo que Dios está haciendo en su vida, que crea que Dios está obrando, que cada palabra que entra en su corazón no vuelve jamás vacía, que algo está dejando ahí, que algo le está dejando, una semillita. No es personal. Este mensaje yo lo traía hecho ya desde cuando. No es porque, vino fulano, lo voy a hablar de esto. No. Es para que podamos aprender de la incredulidad del tiempo de Eliseo, del pueblo de Israel, para que podamos aprender de cómo es a través de la gente de Dios que se sanan las cosas y se hacen los milagros, no a través de otras personas. Es Cristo el que lo hace. Amén. Yo te invito a que pienses seriamente lo que estás haciendo, cómo estás viviendo, cómo es que estás pensando, ¿verdad? En llevar tu relación con el Señor, ¿verdad? Si realmente quieres o no quieres tener una relación con Cristo, pues yo creo que es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de dejar de jugar. Yo veo que la situación en el mundo apremia. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, tsunamis, maremotos, pestes, epidemias. De todo hay en el mundo ahorita. Y eso lo dijo Jesús en Mateo 24 en el Sermón del Monte, que eso sería el principio de dolores y serían las señales antes del fin. Ya están las señales dadas.
¿Qué estamos esperando? Arrepintámonos. Pensemos qué corazón tenemos realmente, que sea un corazón de esperanza como el de esa muchachita, que a pesar de estar esclava, ella creyó que Dios podía salvarle a su amo, y yo estoy seguro que ella sabía que algo bueno iba a salir de eso. ¿Por qué? Porque si no, no le hubiera dicho a su amo de Dios. Ella sabía que Dios le iba a hacer el milagro, tenía fe, porque ella sabía que si no pasaba eso, pero ella tenía una fe enorme, férrea. ¿En Eliseo? No, en Jehová. Amén. Entonces, por eso te invito a que creas en Dios. Créele a Jehová, créele a Yahweh, como le quieras llamar. Créele a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Créale a Jesús. Hagan posible que el milagro suceda en sus vidas. Que llegue el milagro, que se quite la lepra de su alma. Que ya dejes de odiar al que te dañó, que dejes de odiar a la que te abandonó, que dejes de odiar al que te abusó, que dejes de odiar al que te robó, que dejes de odiar al que denigró tu vida, que dejes de odiar a quien tú quieras y gustes, que perdones, que perdonemos, me incluyo. Eso es lo que más nos cuesta, perdonar. Somos bien buenos para juzgar, pero el perdón no somos muy buenos para perdonar. Amén. Dice la palabra del Señor cuando se le presenta a la mujer que iban a apedrear a Jesús, dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Así que yo te invito a que sueltes las piedras ya y que mejor te arrepientas. Amén. Que dejes de apedrear a tus hermanos, a tu prójimo, y que lo ames y que le des el amor necesario, que le otorgues el perdón que es para ti, es libertad para tu vida. Amén. Vamos a orar, inclina tu rostro y repite conmigo. Repite con fe. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.